Hoy me mueve tocar un tema que sucedió hace 50 años, más de 50 años, estamos hablando de 1956, y a colación yo le veo muchos puntos de vista que se pueden visualizar, que se pueden comparar en el presente con lo que está sucediendo en Ucrania. No solamente verlo desde una simple guerra fría, sino también las acciones que surgieron, las mentiras, todo un plan para invadir un país al cual al cual se detuvo por mediación internacional, las protestas del mundo, también emergentes potencias que al día de hoy se están cuestionando. Pero es impresionante que la historia siempre nos enseña algo, y a nivel geopolítico lo que pasó en el 56 es totalmente tan real, tan cercano a nuestros días, simplemente en otro contexto geográfico, pero que mundialmente todo se detuvo. Mundialmente la tensión estaba, se pensaba que podía suceder una tercera guerra mundial, y vamos a ver las comparativas. Para hablar de 1956 tenemos que hablar también de Egipto, tenemos que hablar también de Nasser, tenemos que hablar también de la Gran Bretaña de ese momento, de lo que Gran Bretaña significaba todavía en ese instante. Obviamente ya había perdido mucho de su fuerza del siglo XIX, sus expansiones inclusive, y su mayor expansión se dio a mediados de la Primera Guerra Mundial, pero podemos decir que para 1918 o 1919 tuvo su mayor expansión territorial, pero que a la postre no los podría mantener por mucho tiempo. ¿Y a qué quiero ir con esto? Los cambios siempre están dinámicos, y la Primera Guerra Mundial fue uno de ellos. Fue el término de algunas monarquías, fue también el fin del mundo para el Imperio Austrohúngaro. También inclusive fue un cisma para lo que fue la Rusia imperial, en el cual, aunque se retiran de la guerra, posteriormente el zar Nicolás II pues, es asesinado, y se hace un quiebre totalmente del sistema, que hizo las alertas en el mundo. Países como Polonia y Europa Occidental trataron de no contaminarse más de esas ideas en expansión que estaban en apogeo en Rusia, estaban en surgimiento. Y aquí vamos a nuestro tema. Si hablar del canal de Suez, estamos hablando de una guerra que se llama la Guerra del Canal o la Guerra del Sinaí, que no solamente hay que ver por la cercanía con Israel, sino que también era parte de los intereses franco-británicos. El canal, que se terminó de construir en 1869 por iniciativas del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, nos va a llevar a esa Francia en la que todavía estaba Napoleón III, y que Napoleón III estaba en su expansión. Era el momento en el que todavía, si bien desde las épocas de Napoleón I, Francia vivía con esa sensación de haber perdido sus territorios un tiempo atrás con los británicos, que inclusive perdieron el Canadá, perdieron muchos territorios, vamos a encontrar a este Napoleón III, que inclusive se enfrentará contra las fuerzas de Bismarck y perderá, en el cual los alemanes tendrán Versalles, y en Versalles va a ser nombrado el primer emperador de Alemania. Esto repercutió a nivel mundial. En cambio, también en el mapa mundial, Alemania se unifica, y encontraremos esa Francia que ya, aunque esté debilitado para 1871, para el periodo de Napoleón III, cuando toma, después de la Revolución Socialista de 1848, para 1852 él va a ser de nuevo emperador. Estaban las expectativas de tener mejor control marítimo, llegar a otras formas y tener ese paso tan importante como el Canal de Suez. Esta iniciativa, pues Egipto se dio, pues Egipto también necesitaba, aunque era parte del Imperio Austrohúngaro, tenía una autonomía muy diferente. Y es cierto, Ismail Pasha aporta y va a generar que se concluyan las obras.
Sin embargo, vamos a tener comparativas con lo que está sucediendo hoy en día en un evento deportivo mundial. Fallecen muchas personas, muchos egipcios, muchos heridos. Fue realmente para la nación egipcia prácticamente el que puso la sangre y la vida por ese canal. Los demás los europeos fueron los inversores realmente. Y encontraremos que se realiza. Y Gran Bretaña al principio no estaba muy de acuerdo con ese canal. Tenía sus inquietudes, que era su control geopolítico. Sin embargo, vio que era importante tenerlo. Además que la mayor parte de las mercancías que pasaban por ese canal en los primeros años eran británicos. Era el paso fácil entre Gran Bretaña, el Mediterráneo, y la India, que en ese momento era de Gran Bretaña y bajo un estatus también que posteriormente va a ser como un virreinato, una especie de donde surge la emperatriz de la India, de la reina Victoria. Bueno, para 1875 vamos a encontrar que Egipto necesitará vender sus acciones y se las vende alrededor de 20 millones de dólares, posiblemente se las va a vender a manos británicas. Y entonces esa corporación va a quedar en manos principalmente francófonas y británicas, quedando Egipto con un dinero que no le va a durar mucho y nunca tuvo desarrollo, más bien quedó en una posición replegada de colonia inclusive. Pues para 1882 Gran Bretaña hizo su expansión sobre el África. Vamos a ver que tomarán el Sudán. Les va a costar mucho, va a tener mucha resistencia. De hecho, en la primera intentona van a tener prácticamente que retirarse. Para una segunda incursión ya logran tomar el Sudán, pero para 1882 logran tomar Egipto. Y van a hacer que sea su colonia. Y aún así, para 1922, Egipto logra una relativa independencia, pero todavía bajo el control militar y todavía sobre las disposiciones de la política británica. Además, para 1922, el mundo árabe está en conflicto. Todavía el reino de Arabia está en conflicto, hasta que en 1925 el rey Saúd tomará el control. Los hashemitas van a ser traicionados, el mundo panarábico no va a surgir, van a ser divididos los países entre Francia y Gran Bretaña, todo a raíz del tratado o el convenio Sykes-Picot, en la que prácticamente una vez librado de los turcos, Líbano, Irak, Siria, van a ser prácticamente Jordania, van a ser el reparto de estas dos potencias que ganaron en la Primera Guerra Mundial contra las potencias centrales. No por ello Egipto va a tener una posición todavía de colonia. Sin embargo, Gran Bretaña para este periodo tiene el control prácticamente de Chipre, zonas cercanas de Malta. Tenemos que ver Gibraltar, que desde mucho tiempo atrás ya lo tenía, y ese periodo tiene el dominio exclusivo que le va a servir, que le sirvió para la Primera Guerra Mundial y que definitivamente le sirvió para la Segunda Guerra Mundial. Y el paso de comunicación entre la India y Gran Bretaña era vital. Además que para ya el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, las principales formas de cómo proveer petróleo hacia Occidente era muy importante. Ante esto vamos a encontrar que para 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, la India va a exigir su independencia. Y cuando logra su independencia, prácticamente Gran Bretaña pierde un gran terreno. Sí se va a ver perjudicada en su poder geopolítico. Y viene la época de las descolonizaciones. Hay que recordar que para este periodo, 1948, también Israel busca hacer su independencia como Estado de Israel de los británicos, a lo cual
El mundo está cambiando. Hay una rebelión contra los británicos y contra los mismos franceses también, porque en estos años 50 ya surgen las rebeldías en Argelia. Y va a ser fundamental esta conexión entre Argelia y Egipto, sobre todo en la época de Nasser. Todavía estaba el rey Farouk en Egipto. Sin embargo, no estuvo bien visto para la población de Egipto que todavía los militares estuvieran acantonados en Egipto, y que tampoco permitiera la creación tan fácilmente del Estado Israel y que perdiera en su participación en la guerra árabe-israelí de 1948. A raíz de esto, para 1952, junto con varios militares, van a entrar en un proceso de un grupo se va a unir y van a derrocar a Farouk. Farouk va a tener que huir del país, se va a tener que retirar a Europa, y viene un nuevo sistema de gobierno militar, nacionalista, no muy religioso, pero sí va a tomar en cuenta la religión, pero sobre todo que buscaba un desarrollo diferente y la total eliminación de la presencia británica en suelo egipcio, y sobre todo en la zona del canal. Aunque primariamente no querían tocar el canal, no estaba dentro de la visión de Nasser tocar el canal, pero sí retirar los soldados, que ya prácticamente 2 años después quedan replegados en el canal, y para 1956, para principios de la primavera, se puede hablar de marzo de 1956, no hay militares británicos en suelo egipcio. ¿Qué vamos con esto? Para Reino Unido y Estados Unidos lo querían tener de aliado, porque no querían hacerle un conflicto fuerte a Egipto para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no tuviera esa presencia peligrosa del sistema comunista, que estaba fuertemente aliado en el Pacto de Varsovia, con el bloque de países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, hasta Alemania Oriental. Pero estaba la expansión de la Guerra Fría y la expansión de las ideas comunistas. De hecho, todavía para 1956 vamos a ver las relaciones entre Mao Zedong de China, y vamos a ver que todavía 53 vamos a ver todavía Stalin como una gran fuerza de cohesión en tomas de decisiones, que ya en la época de Khrushchev, para 1956, empiezan a ver las primeras fricciones. Sin embargo, vamos a ver que en este conflicto los dos países, tanto Rusia como China, van a estar unidos contra lo que va a suceder en Egipto. Bien, hemos dicho que si bien para 1956 ya no están los soldados británicos en el canal, Nasser, una vez que llega al poder, y más cuando logra tener el control total de ese poder, como a los 2 años después, va a pedir armas a las potencias, sobre todo estamos hablando a las que tenía con normalidad aliadas Estados Unidos y Gran Bretaña, a pesar de que no les gustaba la posición nacionalista autoritaria de Nasser, y se les niega porque querían tener el control de esos territorios. Querían tener todavía esa posición de poder, que no querían que este personaje Nasser hiciera un desbalance. En este caso, Israel sí tuvo el apoyo de los franceses en armamento. Empezó a recibir armas, y ya esto era una situación que para 1955, finales de febrero de 1955, Israel hace un ataque en Gaza, que en este momento le pertenecía o estaba bajo control egipcio, en la cual fallecieron como 30 soldados egipcios. Este ataque en Gaza levantó las alertas para Nasser y pidió ayuda fuertemente a Occidente, que se las negó. Y aquí hay algo interesante. Nasser, en esos meses, cercano a abril, va a participar de una reunión en la cual van a estar 3 líderes: Indonesia, va a estar Nehru de India y va a estar él. Y crean una alternativa de los países no alineados. Estos países de los no alineados
van a crear un mundo o una idea de que no quieren estar ni con el lado de tan apegados al lado occidental, Estados Unidos y ese poder financiero anglo-británico, ni querían estar tan apegados a un sistema tan fuerte también como el soviético. Buscaban una opción diferente en la cual los dos pudieran manejar ambos, pudieran negociar con ambos mundos, pero era una alternativa que en la cual tenía mucho sentido, porque hay que ver que ya para 1961 vamos a tener a Tito de Yugoslavia participando de esa conferencia y va a ser uno de los líderes también. Y Tito, durante el gobierno de Stalin, prácticamente nunca pudo salir de su país. Tito fue la única persona que pudo hacerle una guerra socialista a Tito a Stalin. Tanto fue así que Yugoslavia no se integró a la esfera del Pacto de Varsovia tan definidamente. Fue un estatus independiente que tuvo. No es que no tuviera relaciones con la Unión Soviética, pero esto creó un roce muy fuerte entre Stalin y Tito, que prácticamente mientras estuvo vivo Stalin, no podía Tito salir del país. Una vez que muere Stalin, empieza Tito a salir, a hacer sus viajes y a generar un mayor impulso de la economía. Y Yugoslavia, a pesar de ser socialista, también tuvo una economía mixta y podía hacer negocios con facilidad sin estar por medio de un bloque. Podía independientemente hacer negocios con Alemania, podía hacer con otros países. Y esa economía mixta de mercado les dio un gran impulso y además un gran poder turístico para atraer de todas partes del mundo con mucha facilidad. Bien, entonces a esto que vamos, en esa reunión de 1955, que se va Nasser cuando regresa a Egipto, va a tener otra visión. Y va a tener que es las ideas del panarabismo y las ideas de independencia y las ideas de nacionalismo tuvieran otro sentido. Entonces tocó puertas a la Unión Soviética y se le permitió la venta desde Checoslovaquia de armamento. Y esto generó una reacción prácticamente inmediata en este momento de Gran Bretaña. Un punto que no se nos olvide de las descolonizaciones. Ya venía la mentalidad de las descolonizaciones que Nasser está aprovechando y que también esas descolonizaciones también eran voces del sistema soviético en contra del colonialismo occidental. Simpático. Y Nasser aprovecha las situaciones. Y en este caso, un último rey de Inglaterra, en 1952 fallece, va a estar todavía Churchill en el cargo y va a recibir que Churchill todavía es de la visión británica conservadora, esa visión de todavía ser una Inglaterra fuerte, una Gran Bretaña fuerte y que no debía dejar fácilmente seguir descolonizando. Sin embargo, la reina Isabel II tendrá una posición a favor de la descolonización y de buscar alternativas de mercado. Churchill no estaba muy de acuerdo, sin embargo, entendió que también las cosas podrían ir cambiando, que ya no era su mundo. Pero el que no entendió esta situación fue el que le siguió a Churchill, que Churchill lo designó también, como lo tomó como un candidato fuerte para seguir en el bando del primer ministro británico, y se llamó Anthony Eden. Anthony Eden era un político que ya tenía trayectoria en Gran Bretaña. Inclusive se negó a la época del apaciguamiento, que critiqué el ministro Chamberlain. Fue todo lo contrario, le fue muy permisivo con los nazis para su expansión en su mundo germánico, en los poblados donde existieran las lenguas germanoparlantes y etnias germanoparlantes. Alemania pudiera hacer su expansión, a la cual ya el último punto que fue imposible de sostener fue el caso polaco, que fue una de las iniciativas que, finalizado el Tratado de Versalles de 1919, en uno de los 14 puntos de Woodrow Wilson, generó que Polonia volviera a existir.
No tocó las zonas en conflicto con Ucrania y Rusia, pero sí Polonia volviera a surgir como país. Aquí vamos a encontrar que Polonia se reparte nuevamente, pero ya estamos sacando un tema fuera, pero que tenemos que ver que aquí lo importante es que era una persona totalmente al sistema antiguo victoriano. Y va a ser una persona clave para generar el conflicto. Anthony Eden, para 1955, que sucede lo de el ataque de Gaza por parte de Israel, le van a negar las armas a Nasser. Y una vez que Nasser consigue armamento sobre el rival de los norteamericanos y los ingleses, van a hacer medidas de contrapeso. Van a crear dos plataformas importantes. Una es desacreditar a Egipto, sobre todo a Nasser. Desacreditar, digamos, inclusive que tenga el beneficio de su proyecto de la represa de Asuán. Se la van a negar. Eso fue el punto de partida para el siguiente paso para Nasser. Pero vamos a encontrar que van a querer eliminar a Nasser de alguna manera. También, además de buscar sanciones, el objetivo era debilitar la presencia de la Unión Soviética sobre esos territorios. A raíz, porque no solamente su comunicación fue con Rusia, fue también con China. Era algo que no se veía. No estamos hablando que es la época de los 60 que entre China y la Unión Soviética rompen relaciones. Todavía no sucede eso. Vamos a encontrar aquí que va a aparecer la operación Omega. Todo lo posible para contrarrestar la presencia soviética en esos territorios. Y van a crear, si ya la OTAN existía a partir de 1949, como un tratado para Atlántico Norte, para defenderse contra la expansión del socialismo de Rusia, vamos a encontrar aquí que también van a buscar las reuniones entre Pakistán, Turquía, van a buscar los contactos en Irak y en Irán, como zonas también lugares fronterizos, como un cordón sanitario, un cordón tipo sanitario, pero en el ámbito político, en el ámbito de las ideologías, para enfrentarse a eso. Mientras que ya en la reunión de 1955 estaba la India, estaba también Egipto, y también va a estar Siria de alguna manera involucrada, y con los años Yugoslavia, como una orden de contrarrestar. Entonces se crea como una especie de OTAN en el Asia para protección. Pasa lo siguiente. Nasser, cuando se entera de que le niegan los fondos para la represa de Asuán, para mejorar agricultura, niveles de salud, también de agua potable, pero también para hacer crecer la economía del país, la única solución que encontró Nasser, simple, sin hacer preguntas a nadie, porque tampoco tocó las puertas de la Unión Soviética para decir voy a tomar el canal de Suez. Porque si yo tomo el canal de Suez, con las ganancias que puede tener el canal, y que fueran directamente a las arcas de Egipto, yo puedo reconstruir la represa del canal y puedo hacer que este país sea rico. Y así lo hizo. Y así lo hizo, tanto así, que para un 26 de julio de 1956, en un discurso de más de 2 horas, bajo una palabra, un nombre clave, iba a ser el inicio de la toma del canal. Nasser mencionó el apellido de Lesseps, de Ferdinand de Lesseps, hasta 14 veces, como una señal de que las fuerzas especiales, las fuerzas militares, tomaran el canal. Y así fue. Obviamente hubo reacciones sobre esto. La idea de original era tomar el canal, apropiárselas, pero
y seguramente iba a entrar en un proceso de indemnizaciones económicas a los afectados directos como compañía del canal. Pero para el orgullo británico esto era imposible. Y más en una situación geopolítica, esto era imposible. La mayor cantidad de buques eran ingleses pasando por ahí. A lo cual, Gran Bretaña hace su protesta y va a iniciar un proceso de desacreditar a Nasser y a cómo eliminarlo físicamente. El primer paso de la desacreditación fue retirar a su personal administrativo y técnico del canal y hacer que todo el mundo se diera cuenta que sin los británicos el canal no podía ser manejado. Y vamos a encontrar todo lo contrario. Dentro de los aprendices egipcios, uno de ellos se destacó y logró pasar el primer barco, un barco alemán, en una travesía de 14 horas, pero que efectivamente pasó el canal. Anthony Eden no se queda atrás y le mandan hasta más de 30 barcos. Y los logran pasar. Fue una humillación para Gran Bretaña, que pensaba que unos egipcios que no tenían educación o que no podían tener el dominio técnico de encontrar una poderosa obra maestra de Europa. Podemos ver comparativas con el presente. Si hace 2 años se atravesó un barco que no sabemos muy claramente el por qué, pero que no aparenta ser algo accidental, y cómo colapsó o hizo problemas de entregas y faltantes de contenedores, y el atraso de mercaderías y el encarecimiento de productos, pues aquí vamos a encontrar que algo va a suceder en esa guerra. Fue uno de los momentos en que se vio prácticamente cortado el paso por varios meses. Pero aquí empieza la situación. Anthony Eden, de alguna manera, quiere recuperar ese canal y va a ocupar el apoyo de Francia. Francia no quiere Egipto, no quiere a Nasser, porque le está protegiendo los guerrilleros de Argelia, como Ben Ghali, que tiene que refugiarse en Egipto. Y Argelia vive ya a magos de una guerra civil fuerte, que se va a destacar en el 1962, pero que en este periodo está tensa la situación. Hay que ver que Argelia era visto no era un país, era una ciudad francesa, como por decir en España Ceuta y Melilla, eran ciudades españolas. Pero aquí Argelia busca su independencia. ¿Qué encontraremos? Que Nasser va a apoyar también a estos insurgentes en su pensamiento panárabe. Los va a apoyar. Y esto, Guy Mollet, presidente de Francia, va a hacer todo lo posible para que Nasser pierda toda injerencia. Inclusive, durante las negociaciones en la ONU, Anthony Eden evita que se resuelva el conflicto. Que si estaba a punto de poder resolverlo de alguna manera, evitó que eso se resolviera. Además que Rusia y China estaban de alguna manera en contra. Pero vamos a encontrar también que para el 16 de agosto se reúnen los líderes del mundo. Bueno, hay una reunión importante. Y en esta reunión deciden que el canal debe regresar a un punto de posición internacional. Que fuera como internacional, no fuera solo de Egipto. Nasser lo rechaza. Y aquí hacen lo imposible y va a haber una reunión secreta en Francia, Sèvres. Se reúnen israelíes, franceses y británicos.
en esa reunión deciden crear una guerra falsa con mentiras. A Israel le convenía enormemente cómo quitarse el problema del obstáculo que tenía en el estrecho de Tirán, que a raíz de la guerra de 1948, que en la que Egipto perdió, toma control de esa zona y evita que buques o negocios para Israel no lleguen por ahí. Esto encarece y genera tensiones internacionales. ¿A qué voy con esto? Egipto tenía un problema, tenía una piedra en el zapato. Además que siempre una de las ideas de Israel ha sido tratar de crear un canal aparte que sea por ese estrecho y que atraviesa el Negev, que curiosamente va a llegar a Gaza. Pero eso es otro tema. Sin embargo, Egipto necesitaba tener estabilidad. Eran épocas muy difíciles para el Estado de Israel. Entonces vamos a ver que ellos participaron sin importar cuál era el propósito del plan. Simplemente sabían que eso les podía convenir y que iban a utilizar a Israel para crear una guerra entre Israel y Egipto, aunque no sucediera realmente, pero que se diera a nivel internacional y como noticia de que Israel estaba atacando a Egipto porque había una amenaza de Egipto sobre Israel o lo que sea, no importa, el asunto es que se viera como un posible conflicto internacional en el cual tanto Inglaterra como Francia, como potencias europeas y potencias de paz, iban a generar una posición de paz y de exigencia a Egipto que se retiraran del conflicto. Que si no se retiraba ninguno de los dos, iba a invadir a los dos, pero obviamente Israel se iba a retirar como parte del plan y esperar la reacción de Nasser. Si Nasser se retiraba, entonces terminaba el asunto, pero podían posiblemente hacer una negociación de fuerza por el canal. Pero si no se retiraba Nasser, iba a ser la invasión total de las fuerzas británicas franco-británicas. Y así fue. El 29 de octubre, Israel ataca a Egipto y todavía lejos del canal, pero en términos territoriales, 40 kilómetros, se veía como un avance para tomar el control del canal posiblemente o de invadir Egipto. En ese día, Francia e Inglaterra se reúnen y le emiten una advertencia a los dos, sobre todo a Egipto, de que tienen que retirarse. A lo cual Nasser se ve obligado a decir no. Terminado el 30 de octubre, la noche del 30 de octubre, y van a empezar los bombardeos, 5 días de bombardeos en ciudades, sobre todo cerca del canal, lo cual eso va a generar una tensión internacional. La gente de aquella época sabía que algo no estaba claro, que pareciera algo no estaba muy claro en todo esto, se veía más bien como una pretensión sobre el canal. Y las muertes que estaban existiendo eran como innecesarias. O sea, no habían formas alternativas. Y esta posición la va a tener Estados Unidos. Curiosamente, en ese momento vamos a tener que el secretario de Estado es Dulles, y vamos a tener como presidente a Dwight Eisenhower, como unos líder ganador de la Segunda Guerra Mundial, que vivió la Segunda Guerra Mundial y que se puede decir que su visión fue más pacifista, pero en sus planes eran otros métodos, no los agresivos como los que estaba pretendiendo Anthony Eden. En esta reunión de Sèvres, una de las solicitudes de Eden es que él quería que en Gran Bretaña se viera como agresivo en esta situación. Y bien, sí fue agresivo. Terminados los 5 días de bombardeo, empiezan las fuerzas a invadir. Estamos hablando que desde las islas de Chipre envían buques y, bueno, llegan a invadir Egipto, sobre todo en Puerto Saud y
en puertos y en el otro puerto que está en el otro extremo del canal, y empiezan a invadir de alguna forma Egipto para tomar el control. Y hay mucha resistencia. Una de las fallas que tuvo Eden, que se le preparó mal. El servicio de inteligencia le planteó un cuento totalmente diferente. Se le dijo a Eden que en Egipto buscaban a alguien quien pudiera invadir, que había gran opresión, si era autoritario, muy autoritario, Nasser, pero creyeron que había información que era muy fácil la fragilidad de Nasser, que la gente estaba en contra de él, cuando todo lo contrario tenía apoyo, pero también no midieron la situación de que hubo una invasión, podría unir todas las fuerzas egipcias a favor de Nasser y a favor del canal. ¿Por qué? Porque el tener el canal para los egipcios era de gran valor. Era su tierra. Ahí murieron sus abuelos o sus padres, o quedaron heridos muchos de ellos, y que fueron los sobrevivientes. Ya de 1869 para 1956 el recuerdo está vigente, está vivo. Y eso unió a los egipcios, pero también que no entendieron que entrar ahí era realmente todo lo contrario a lo que el plan decía de inteligencia. Anthony Eden, cuando ya tiene sus fuerzas en Gran Bretaña, británicas, y los franceses también los tienen ya en suelo egipcio, se dieron cuenta que fue un gran error. Estaban ganando territorio, iban a tomar el control del canal, estaban por tomarlo, iban a ir más allá de eso, y el mundo los detuvo. Tanto las protestas de Egipto, que eran protestas de la población civil con armas, sin entrenar, simplemente les daban las armas y iban a defender. Las protestas en Gran Bretaña fueron fuertes. Las protestas en Francia también. Y vamos a tener la presencia de Rusia o la Unión Soviética y de China aquí también. Que curiosamente, cuando mencionamos a Eisenhower, va a tomar la posición de los soviéticos y chinos con mucho peso, y no iba a ir en contra. No quiero una guerra nuclear, no quiero una guerra de potencias. No han pasado ni apenas 20 años, ni 20 años. Son 12 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. Una Europa en reconstrucción todavía. Esto marcó mucho la política norteamericana de crear una guerra contra la oposición de los soviéticos y chinos en ese territorio. No era un buen momento para una guerra. Se podría mantener la Guerra Fría, pero no una guerra directa. Y al día de hoy es así. Lo que vemos en Ucrania, no hay guerra directa. No existe un choque directo entre OTAN ni Estados Unidos contra Rusia. Pero sí vemos una internalización del conflicto y una tercera guerra mundial a nivel energético, financiero, agroalimentario. Sí. Y tecnológico, mediático sobre todo. Igualmente vamos a ver esto para la época de 1956. Pero vamos a tener una posición más inteligente de la política norteamericana. Además, Eisenhower estaba en un proceso de reelección y no quería dos cosas. Primero, que este conflicto opacara su elección. Por otro lado, no quería que un conflicto en Medio Oriente hiciera más fácil la introducción de los soviéticos. Y estaban viendo que lo que estaba haciendo Francia e Inglaterra era todo lo contrario. Estaba haciendo que los soviéticos tuvieran una posición
más sólida para poder integrarse en esos territorios defendiendo a Egipto. Y que en otros poblados de África ya estaban también muy influenciando. Esto va a ser una política diferente. Va a atacar, no va a atacar, pero sí va a cuestionar enormemente a Anthony Eden. De hecho, trató en varias reuniones anteriores de calmar la posición tan agresiva de Eden. Pero en esta ocasión, cuando Anthony Eden vio que la economía, que la libra esterlina estaba cayendo, que el gasto militar generándose en Egipto también estaba vaciando arcas británicas, pidió ayuda a los norteamericanos y sobre todo al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué pasó aquí? Eisenhower se va a encargar de que no recibiera ningún apoyo del Fondo Monetario hasta que se retirara del lugar. Una vez retirado, iba a apoyar a los británicos. Y así fue. Pero para que esto sucediera, también la Unión Soviética generó un aviso que alertó al mundo y paralizó al mundo. Que si Francia en Gran Bretaña seguía en el conflicto, iba a bombardear con bombas, o sea, iba a colocarle bombas nucleares en Londres y en París. Algo similar a esta época. Obviamente no iba a suceder, pero sí que iba a haber algo mayor, que sí iba a ser real, si no se escuchaban las verdaderas alertas. Prácticamente vamos a ver que Francia e Inglaterra tendrán que retirarse. Las fuerzas de la ONU van a integrarse, van a llegar a Egipto para que tomar el país, el control de esas zonas, para que se retiren los soldados de Francia e Inglaterra de forma pacífica, porque tampoco entendían lo que estaba sucediendo y sentían también que estaban ganando y no sabían por qué tenían que retirarse. Otro punto por ver geopolíticamente. En Hungría, en estas mismas fechas de octubre y hasta el 10 de noviembre, va a entrar una revolución interna y van a tratar de retirar a las fuerzas soviéticas, militares, estudiantes, ideas que nacieron de los estudiantados de la parte de sectores de Hungría, y buscaron la forma de que se retirara, lo cual lo lograron. De ahí surge la famosa bandera húngara que le cortan en el centro un escudo del sistema del Pacto de Varsovia. Y en la Unión Soviética tuvo una doble posición. Había un choque de pensamientos. Unos abogaban que tenía que invadir agresivamente sin importar lo que pensara Occidente. Y otros, como el general Zhukov, héroe de la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una posición de que no había que hacerlo de una forma agresiva, que había que dejarlos gobernar a la nueva política de Hungría, mientras no se salieran del Pacto de Varsovia. Sin embargo, entraron posiciones radicales dentro de estos nuevos líderes que estaban ya pensando en salirse del Pacto de Varsovia, inmediatamente fueron invadidos. Y se aplacó la rebelión con tanques. Tanto es así que la política de Eisenhower fue darle mayor prioridad a lo que estaba pasando en Hungría que a lo que estaba pasando en Egipto. Tuvo doble propósito. Era una forma de desviar la atención del canal, una forma de no darle mayor fuerza a Aden, de calmar la situación con la Unión Soviética en ese lugar y crear un conflicto más diplomático en el caso húngaro. Para los húngaros la visión va a ser diferente. Para los húngaros que tenían años escuchando a los norteamericanos, el apoyo encubierto de la CIA, el apoyo inclusive por debajo para que sucedieran estas cosas y se debilitara el Pacto de Varsovia. Para el húngaro va a pensar que que una vez que no tuvieron el apoyo de los norteamericanos en su búsqueda de salir del Pacto de Varsovia, después de tanto tensión, y no los apoyan, los dejaron solos. Y el húngaro va a decir, es que
el asunto del canal de Suez fue lo que motivó a que no los apoyaran. Pero igual, para los que fueron de Egipto, o sea, en el caso egipcio, no con Nasser, sino con Iden, va a ser totalmente lo contrario, que va a ser el tema húngaro lo que le da mayor importancia, que inclusive y degradar el asunto egipcio. Tanto es así, es un poco confuso, pero fue una forma en la que Eisenhower estaba más preocupado por su reelección. En primer lugar, no estaba de acuerdo con las políticas individualistas de Inglaterra y este acondicionamiento del apoyo económico al retirarse Inglaterra y Gran Bretaña y ayudarlo financieramente de urgencia, dejó las bases claras que la posición financiera actual y la posición militar actual, todo lo que tuvieran que hacer hacia algún país, primero tenía que haber dado visto bueno a Estados Unidos. Y una de las consecuencias de esto es que tanto Inglaterra como Francia quedaron como potencias de segundo orden. Las potencias europeas quedaron en segundo orden, Estados Unidos de primer orden. Y véase que así fue como fue la invasión de Irak. Esa comunión entre británicos y norteamericanos no podía ser individual. Se vio muy claro. Fue una de las consecuencias de 1956. En resumen, Anthony Eden quedó humillado, tanto dentro de la propia Inglaterra y a nivel diplomático, a nivel mundial. Anthony Eden se ve obligado a retirarse, se retira a vacaciones, 5 semanas a Jamaica. Empieza a cuestionarse qué fue esa unión entre británicos y franceses, que posteriormente con el tiempo se va a descubrir que era todo un objetivo. Se sabía, se entendía, pero que quedó plasmado en un papel que con los años se dieron cuenta que el objetivo era tomar el control del canal, eliminar a Nasser y crear un gobierno títere hacia ellos, creando una guerra de mentiras y utilizando a un país vecino. El resultado de esto fue que Nasser ganó, se dejó el canal de Suez, tuvo una fama nunca antes vista, un líder que aunque no era muy religioso, sí era religioso, pero no era simpatizante de los hermanos musulmanes. Va a crear su proyecto, va a buscar cómo crear su proyecto panáraco. De hecho, con Siria creó una forma de confederación. Fue un líder que siempre tuvo una fuerte empatía con los países no alineados. Cometerá un error 10 años después, pero en el caso de la guerra del Sinaí, la guerra del canal de Suez de 1956, nos deja claro que todo fue bajo los términos de una guerra fría, una persona que se salió del esquema y que los resultados fue generar el nuevo orden mundial, donde Bretton Woods va a seguir generándose fuerza. Los norteamericanos van a tener entonces el sentido de participar más de la actividad de Oriente Medio, se van a involucrar, no van a ser solamente los ingleses y franceses, van a entrar más en sus economías, más en proyectos petroleros, más en sus cercanías con Arabia, va inclusive a surgir unos años después Kuwait, con esa involucrándose británicos y norteamericanos, que a la postre va a ser el gran lío de Saddam Hussein en 1989-90, cuando invade Kuwait. Vamos a ver esos elementos, un punto de partida en Medio Oriente. Muchas cosas se pueden analizar de lo que está sucediendo hoy en día, se pueden comparar con lo que está sucediendo hoy en día a lo que pasó ahí. También otro punto por ver, que ya fue el inicio de la expansión del dólar como moneda de pago entre dólares, y lo vamos a ver ya en la época de Nixon, ya unos años posteriores, que Nixon
va a quitar el Bretton Woods y va a quitar el valor del oro en los países como riquezas, sí va a ser importante, pero que va a ser el patrón dólar en este momento. Pero a raíz de eso, de lo que pasó en 1956, el gran vencedor en el lado oeste ganó la Unión Soviética y en el lado occidental ganó Estados Unidos, y van a ser las dos potencias bipolares y de primer orden. Europa quedó replegado en una segunda posición de potencia. Entonces, para ir terminando, ir concretando esto, espero que vean algunos puntos. También analizar que ya Biden, ya para enero del 57, tiene que dimitir. No dejó claro, no habló mucho, no dijo la realidad de los documentos de Sèvres. Fue posteriormente, como lo mencioné, que se dieron a la luz esas políticas expansionistas coloniales todavía vigentes. Y dejar claro que lo que sucede hoy en día es lo mismo de hace muchos siglos, y es lo mismo que hace cosas muy parecidas de hace unos 50 años. Un poquito más de 50 años, obviamente. Los repartos de territorio, vamos a ver inclusive las guerras con mentiras, las falsas guerras para tapar otras cosas. Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania es simplemente utilizar a Ucrania como un arma contra Rusia, un campo de guerra fría, territorio, pero que el resto de las cosas estamos viendo son mayores. A nivel mundial es una guerra diferente, es una guerra energética, es una guerra mediática, es una guerra alimentaria, es una guerra realmente financiera. Y recordar que ni en 1991, que se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no se desintegra en un enfrentamiento militar. La Unión Soviética nunca perdió una guerra contra Estados Unidos, porque nunca se dio. Directamente nunca se enfrentaron. Y estoy diciendo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cayó financieramente, y que Afganistán, como una de las guerras frías, es lo que puede estar sucediendo en Ucrania, o lo que puede estar sucediendo, o lo que sucedió de alguna manera por el canal de Suez. Pero una de las debilidades de la Unión Soviética fue lo desgastante de Afganistán económicamente. Hoy en día es lo mismo. Europa está debilitada, se está debilitando tanto armamento como financiero, y lo están sosteniendo Ucrania y sosteniendo una supuesta guerra, que sí es una guerra una guerra civil ucraniana, pero no hay un enfrentamiento directo de la OTAN ni de Estados Unidos contra Rusia. Ni siquiera están metidos en Ucrania. Entonces, estas cosas hay que verlas, entenderlas, analizarlas, compararlas y comprender que en este juego geopolítico los repartos están a la orden del día, tanto voluntarios como forzados. Bueno, espero que el material les haya gustado. Les agradezco el rato que han dedicado a escuchar esta visión de la historia, que para muchos ya está olvidado o generaciones desconocen completamente. Muchas gracias y hasta pronto.